Hola, bienvenida a esta tercera cinta de su estuche. Aunque digo cinta, no sabiendo todavía cuántos espacios voy a grabar, pero ya, si acaso, tengo que aumentar el tamaño de este trabajo. Supongo que me perdonarán el haber dado una referencia a lo mejor falsa. Perdón. En esta grabación me gustaría hablarle de lo que constituye la parte más visible del trabajo que he hecho y voy a hacer para ustedes. Quiero hablar de las fórmulas que le he calculado y de lo que aconsejo de que tomen. Fundamentalmente, estas formulaciones están hechas de plantas bajo varias formas. Planta entera, hojas, raíces, sumidades floridas, madera, rizomas. A veces planta entera, pero también aceites esenciales obtenidos por destilación y entrenamiento por vapor de agua, tinturas, extractos, elixires florales. Y todos tienen que ver con una cosa que es la realidad de las plantas. Hace años de esto, vivía entonces en Málaga. Yo fui el protagonista de una primera mundial en compañía de un periodista radiofónico llamado Manuel Portales Ojeda. Hicimos la primera emisión en la cual hablo en directo una planta. Sí, me habéis oído bien, hablo una planta en directo. ¿Qué habíamos hecho? Pues que yo había conectado en mi laboratorio una planta con una serie de electrodos supersensibles y lo que, para decirlo de manera sencilla, era un traductor, un sintetizador que transformaba en sonidos audibles, por la oreja humana, transformaba los impulsos y las reacciones de dichas plantas. La experiencia que tuvo lugar entonces y que pertenece a los archivos de la cadena SER fue la siguiente. Conectamos en mi consulta de entonces mis aparatos a una planta y, sin decirlo a nadie, ya que el equipo de grabación estaba en la sala de al lado, hicimos pasar por delante de esta planta varios enfermos que estaban esperando ahí. Había un canceroso primero, después vino una mujer embarazada que venía por dolor de espalda. Pasaron varias abuelitas andaluzas encantadoras, todas con problemas de artrosis y de depleción ósea, con dolores articulares varios. Volvió a pasar otra persona con un tumor, que ya iba mucho mejor. Y extrañamente una niña que venía porque se encontraba un poco nerviosa. Digo extrañamente porque la planta cantó con la gente que tenía tumor, el sonido fue siempre el mismo. Con los que tenían dolores de huesos fue otra palabra, podríamos decir, en el lenguaje de la planta. Pero lo más divertido de todo fue que el canto de la planta frente a la primera señora embarazada, a quien le dolía la espalda, fue el mismo que el que hizo cuando pasó por delante la jovenzuela, recién casada, que se encontraba un poco nerviosilla. Y al cabo de 10 días, fiándome de lo que yo había constatado en el laboratorio, le dije: oye, haz la prueba de la rana. Y efectivamente, esta niña estaba embarazada y no lo sabía yo tampoco, pero la planta sí lo había captado. Esta experiencia fue para mí alucinante. La he perseguido y he repetido muchísimas veces y me he dado cuenta que la interacción entre este gigantesco reino que nos rodea, esta gran farmacia de Dios que crece por todas partes, y nosotros mismos,
existe una interacción constante, permanente, pero mucho más limpia que la relación y la interacción que solemos tener con las personas, con la gente, con quien hablamos o peleamos. Esta especie de capacidad de ponerse en sintonía entre la planta y el hombre es probablemente uno de los motivos que hace que, fuera de cualquier tipo de explicación analítica, hablando de moléculas y de secuencias y de componentes, permita justificar los indudables efectos que tienen las plantas sobre los cuerpos vivos, sobre los organismos animales, porque seguimos siendo animales a pesar de todo. Esta prodigiosa interacción es en gran parte lo que me ha empujado a dirigir mis esfuerzos mucho más en esa dirección. Pero también utilizo a veces minerales y cristales, y también tuve una vez una experiencia pública, porque las experiencias privadas no pueden servir de referencia en estas charlas de momento. La experiencia fue la siguiente. Acababa de encontrar un médico colombiano que se dedica no solo a ser un prodigioso terapeuta, pero que también manifiesta un interés espectacular y admirable hacia todo lo que le pueda permitir aliviar a los que sufren, ayudar a los que lo necesitan y atender generalmente a todos los que pasan cerca de él. Un hombre de Dios, diría. Y este hombre encontró en la cordillera colombiana a unos cuantos personajes que, chamanes indios, se dedican a hacer terapias utilizando pues una parafernalia habitual en todas las culturas del mundo y que de momento dejaremos de lado, pero también utilizaban unas cuantas gemas, quiero decir, unas cuantas piedras semipreciosas, porque las piedras preciosas de verdad en Colombia, quiero decir esmeralda, beril, etcétera, hace tiempo que ya están vendidas y que nadie las puede tocar. Y este personaje concreto, este chamán, utilizaba unos cuarzos que ponía dentro de aguas, en el cual ponía también flores, etcétera, y conseguía resultado. Con lo cual se pasó a experimentar ya de manera mucho más sistemática y seria. Y se tuvo que inventar algo para poder averiguar si pasaba algo o no, ya que el agua cargada, por ejemplo, con quartz rosa, seguía siendo agua desionizada sin que ninguno de los parámetros medibles con las tecnologías habituales haya cambiado. Con lo cual pensamos en hacer el contrario, o sea, en conectar directamente el cristal de quartz que está dentro del agua a un aparato de medición. Ya saben, y si no saben se lo digo, el quartz presenta la característica que cuando se lo somete a una presión, una alteración mecánica, produce una frecuencia hertziana. Esto es lo que ha sido utilizado durante todo este siglo para hacer muchísimos y muchísimos receptores de radio. Y pues pusimos una conexión muy sencilla, derivada de antiguos montajes de postres de máquinas de radio, pues concretamente un super heterodine, 7 lámparas, a nuestro cristal. Y estábamos intentando ver si había de alguna manera una variación notable en el quartz que ya estaba dentro del agua desde varios días y el que acabamos de poner. Y en esos entonces entro dentro del laboratorio taller, que era una pequeña habitación en la cual estábamos. Entró una señora que trabajaba ahí limpiando, o sea que era la señora que tenía para barrer y pasar un trapo, etc. Y ahí me giré diciendo, no, por favor, ahora no. Pero ella ya había entrado y a este mismo momento tuvimos una especie de descarga energética muy notable en el osciloscopio.
Con lo cual le pedimos de que vuelva a salir, que vuelva a entrar, que vuelva a salir, que vuelva a entrar, etcétera, y vimos que efectivamente cada vez que entraba esta señora había un salto, siempre el mismo. Con lo cual paramos, empezamos a hacerle un reconocimiento y surgió una cosa que era que esta señora tenía un fibroma, mejor dicho, un mioma de tamaño respetable y que la molestaba desde ya bastante tiempo. A este momento, esto pasó hace poco tiempo, a este momento yo me recordé de mis trabajos con las plantas y dije, mira, ¿por qué no hacemos una experiencia similar? Y así se hizo. Y resultó que, de manera fantástica, si se hacía pasar en un rayo de unos metros al lado del cristal sumergido en agua bidestilada y desionizada, un enfermo, cualquier persona que tenga una alteración concreta y conocida, la respuesta en osciloscopio siempre daba prácticamente lo mismo. Después de esto, nos preguntamos, bueno, ¿cómo podíamos interpretar y utilizar este dato, que al final no era suficiente como para hacer una comunicación ni para elaborar una teoría, sino que estamos intentando, y todavía estamos en eso, trabajar para entender el cómo funciona lo que da resultados, porque no hay duda ninguna que dan resultados, perdón. Y pensamos en hacer otra cosa. Recogiendo los trabajos del Dr. Abrams, pusimos una muestra orgánica, que en este caso tontamente fue una gota de saliva sobre un trozo de papel filtro, de los filtros que se empleaban en el laboratorio, al lado de la recipiente, que era un matraz. Y volvimos a tener una señal. A este momento decidimos que, de todas maneras, ya que se trataba de agua sin nada medible dentro, pues dárselo a la persona para que tome un vasito 3 veces al día y a ver lo que pasaba. Por de todas maneras, dándole agua no le podíamos hacer daño. Cosa fantástica es que la mejoría fue espectacular. De momento, este tipo de trabajo no ha sido puesto a la luz pública, pero he adaptado esto a lo que yo hago en cuanto a fórmulas, y es por este motivo que, como se habrán dado cuenta, en la consulta he procurado de que justo detrás de donde los recibo estén las plantas, y que a cada vez procuro de tener un contacto directo con la mezcla y que ustedes también lo tengan mientras se prepara. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la proximidad de la persona aquejada o la proximidad de algo suyo, y lo mejor que he encontrado hasta ahora ha sido un poco de saliva en un algodón o un papel filtro, cambiaba de manera prodigiosa los resultados que se podían obtener. Esto espero le va a explicar el porqué de algo que a lo mejor le podía parecer extraño. De otra parte, tanto Rubén Molina como yo usamos una técnica de concentración relativamente sencilla, pero que tiene la ventaja de estar experimentada desde años ya, para a cada vez que recibimos material, que sean plantas, aceites, extractos o lo que sea que vamos a dar a la gente, cargarlos con todo lo que podamos de esta energía para la cual no existe ningún nombre en lenguajes humanos, porque a cada vez que se habla de ella se tienen que dar aproximaciones, hablando de energía vital, de amor, de luz, de capacidad organizadora, probablemente un flujo que se opone a la entropía universal y que pasa por cada uno de nosotros, como a través de cada cosa de las que existen en este gran universo. Y de hecho hemos constatado que la misma fórmula hecha con plantas sobre las cuales, o sustancias sobre las cuales se ha hecho la concentración, y la misma fórmula hecha con otras que no lo hayan recibido, tienen efectos diferentes.
No estoy haciendo ningún tipo de publicidad, ya que de todas maneras he publicado ya varios títulos que explican a la gente el cómo hacer para movilizar las energías y movidos por el cariño, intentar, si no curar, por lo menos ayudar a distancia a los que sufren. No, es solo que quiero que sepan que no es un juego. Además, imagínense que el mero hecho de grabar estas cintas y de prepararle un estuche para que puedan disponer no de todas, sino de unas cuantas informaciones más de las que hayan podido recibir durante el tiempo estrecho, una consulta, media hora, que no es mucho tiempo, para que puedan disponer, decía, de información. No lo hago así como así para parecer o para farrolear. Intenten alguna vez ponerse con unos micros delante y hacer lo que estoy haciendo, o sea, lo que se podría llamar una charla informal, y verán que el efecto inhibidor de los micrófonos es bastante prodigioso. Antes de dar por acabada esta tercera cinta y última antes de su propia consulta, es importante aclararle una cosa. Igual usted se encontró molestado al finalizar precisamente la consulta porque Rubén o yo o Nelly o Daniela, mi señora, haya entrado en el despacho para decir se ha acabado. Tenéis que daros cuenta que nuestros días, al igual que los días de todos los demás, solo tienen 24 horas y que si hemos dado como tiempo de consulta media hora es porque experimentalmente y a través de los años tanto Rubén Molina como yo nos hemos dado cuenta que en media hora o se conseguía o no valía la pena insistir. Si les hemos cortado a un momento en el cual tenían ganas de hablar mucho más, acuérdense de que siempre pueden escribir y que el hecho de escribir es algo que obliga a poner las ideas de manera clara, lo bastante por lo menos como para poderlas plasmar sobre una hoja de papel. Y si lo hacen y que nos escriban, piénsase bien que si no le mandamos un periódico escrito en respuesta, es entre otras cosas porque no hay posibilidad en el tiempo del cual disponemos de hacerlo. Le garantizo que escuchamos, leímos y miramos siempre la totalidad de lo que nos llega, pero solo intervenimos contestando mediante una llamada, una carta, una nota o una grabación o lo que sea, cuando es necesario o cuando podemos hacer algo. Muchas veces, ya lo saben, se pide y se espera lo que uno sabe que no puede ni pedir ni esperar. Uno de los actos más prodigiosos es no intentar ser quien uno no es. Uno de los personajes que más admiro en la historia del genio humano es Paracelso, de su verdadero nombre Teofrasto Bombast von Hohenheim, un médico prodigioso. Y él tenía un lema, una divisa, escrita debajo de su escudo. Y esta divisa dice: que no sea diferente de sí mismo el que pueda hacerse parecido. Si pudiese, me la adoptaría porque me parece una línea de vida prodigiosa. Quedan pocos minutos antes de que se acabe esta grabación porque el tamaño de las cintas manda ahí. Y lo aprovecharé para deciros que, tal como se lo comentó en la consulta, cada segunda cara de todas estas cintas, incluyendo la de su consulta, llevan una grabación que lleva el ruido del mar,
detrás del ruido del mar unos sonidos un poco extraños que en realidad son campanas tibetanas que estamos utilizando para armonizar la parte anímica con la parte racional de su mente, y por debajo de este sonido apaciguador del mar que para todos tiene que ver con lo que somos. La vida está hecha en gran parte de agua. Por debajo de esto, decía, están grabadas las inducciones subconscientes que están impresas en la hoja que acompaña este estuche, y que a pesar de que ustedes no las puedan oír conscientemente, están llegando de manera directa a su subconsciente, que a su vez se encarga de modificar en su organismo las cosas desarmonizadas. Y acuérdense, el objetivo no es de ganar. La enfermedad no es un enemigo, el dolor tampoco. No, se trata de armonizar. Y como último colofón, les daré una sentencia utilizada desde centenares de años en India. Dice que cuanto más alejados estén las cosas y los seres que se quieren poner en paz y armonizar, cuanta mayor será la armonía que de esto resulte. Ahora les dejo en compañía del ruido del mar. Les aconsejo de volver a escuchar tanto estas 3 cintas como la de su consulta, y de escuchar las segundas caras para dejar que su subconsciente trabaje para y con ustedes. Que Dios os bendiga.